Y en esta oportunidad, hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje bajo el tema la importancia del crecimiento espiritual en la vida del creyente. La importancia del crecimiento espiritual en la vida del creyente. Vamos a dar lectura en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Solamente que yo lo haré de la traducción lenguaje actual. Y escuche usted lo que dice. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse para hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a los hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Versículo 8. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor y así vivirán haciendo el bien. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Queremos que nos hables a través de esta meditación, que nuestra vida cristiana, nuestra vida sea, Señor, en un crecimiento espiritual. Así como crecemos físicamente y nos desenvolvemos en otras áreas de nuestras vidas, que también nuestra vida espiritual pueda tener un crecimiento para estar en paz contigo y con los demás. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros es un proceso. Es un proceso en el cual venimos desde que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, empezamos con ese proceso. Todavía ninguno, hermanos, de los que estamos aquí, por 20, 30, 40 años que tengamos de ser cristianos y conocer el Evangelio, no hemos terminado ese proceso. Porque ese proceso lo vamos a terminar cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Alguno quizás está iniciando ese proceso. Quizás otros están a mediados de ese proceso, pero lo importante, hermanos, es que crezcamos espiritualmente, que no nos estanquemos en la vida espiritual, porque nosotros debemos de saber que para crecer espiritualmente debemos de conocer a Cristo, debemos de conocer al autor de la vida. Y para conocer al autor de la vida hay que estudiar sobre la vida de ese autor, sobre su personalidad, sobre lo que él quiere que nosotros hagamos. Y por eso, hermanos, ese proceso es bastante importante porque, como dice el escritor a los Hebreos, que si nosotros conocemos a Dios, podemos distinguir entre el bien y el mal. Podemos hacer esa diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas. Pero también el escritor de los Hebreos les hace una exhortación en Hebreos 5:11, les dice, pero no es fácil explicarles porque les cuesta mucho entender. Y le sigue diciendo en Hebreos 5:13, y ustedes son como niños de pecho, que no les podemos dar
carne no podemos dar una porción mayor porque no pueden digerir todavía lo poco que les estoy dando. Pero también el apóstol Pedro dice, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor Jesucristo nos ayuden a ser cada vez mejores cristianos. En 2 de Pedro 3:18. Quiere decir, hermanos, que si el crecimiento espiritual lo da el conocer a Dios, entonces como cristianos debemos de buscar ese conocimiento de Dios. Amén. Entonces, hermanos, escudriñando lo que acabamos de ver y leer en la palabra de Dios del apóstol Pedro, en esta oportunidad, con la ayuda de Dios, quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes en la vida de cada uno de nosotros como creyentes para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Pongan mucha atención. En primer lugar, para que usted y yo podamos crecer espiritualmente, necesitamos escudriñar las Escrituras como prioridad en el aprendizaje. Como prioridad en el aprendizaje. Segunda de Pedro, del capítulo 1, del 5 a 8, que leímos al inicio, en este pasaje Pedro insiste en que nosotros debemos esforzarnos. No es fácil, hermano, emprender la lectura de la palabra de Dios con entendimiento, pero Pedro nos está diciendo que nos esforcemos para añadir entendimiento a nuestra fe. Porque cuando conocimos a Jesús y cuando Jesús vino a nuestra vida, abrazamos la fe de Jesús. Pero lo que Pedro está diciendo es que añademos conocimiento de la vida de Jesús a nuestra fe, para que podamos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no estamos, hermanos, en esa búsqueda continua del conocimiento de Dios, en algún momento, dice Pedro, que vamos a ser siervos inútiles e improductivos. Nadie de nosotros quiere ser así, ¿va? Al contrario, queremos ser útiles para la obra del Señor. Queremos ser productivos, pero para ser productivos, hermanos, debemos de dar fruto y un fruto que permanezca. En nuestro conocimiento, hermanos, de Jesús, debemos de buscar la esencia. Usted tiene la Biblia en su mano, usted tiene la verdad en su mano, y en algún momento leemos, escudriñamos la palabra de Dios, pero debemos de buscar la esencia del mensaje en la palabra de Dios, que es conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Afortunadamente, hermanos, y esto lo voy a decir, yo gracias por la confianza a nuestro pastor de darme la oportunidad de ser el director del Instituto Bíblico del Templo Cristiano. Pero, hermano, no es necesario que usted se meta al Instituto Bíblico o que agarre una carrera teológica para conocer a Dios. No es necesario. Pero sí es necesario, hermano, que usted en su casa ponga la Biblia como prioridad para el conocimiento de Dios. Ahora, hermanos, en nuestro tiempo que tenemos en nuestra mano la información, ahí en el teléfono, en una tablet, o usted enciende la televisión y usted puede ver mensajes que dan fe de lo que Jesús hace por nosotros. Entonces no podemos decir que no hay información, no podemos decir que no entramos al conocimiento, al estudio de la palabra de Dios, porque sí lo hay. Pero lo más importante, hermanos, es que usted tenga una lectura sistemática de la Biblia para conocer más a Dios. Es de suma importancia, hermano, que en nuestro crecimiento espiritual conozcamos más de Biblia
que de otras literaturas. Las otras literaturas pueden ser comentarios, las otras literaturas pueden ser una ayuda, pero lo esencial, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso, hermanos, nos va a llegar a hacer conocer a Dios de una forma profunda. Vamos a profundizar en el carácter de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo Jesucristo vino por nosotros y sintió esa pasión? Lea la Biblia. Introdúzcase en este tesoro que cada vez que uno lee la Biblia dice que es como un tesoro escondido, como una mina de diamantes que hay que comenzar a escarbar, porque allá en lo profundo están los diamantes más grandes. Así es la palabra de Dios. Entre más lea la Biblia, entre más se informa leyendo la palabra del Señor, entonces va a encontrar esas verdades que el mismo Espíritu Santo nos va a revelar. La Biblia, hermanos, como decía, posee la esencia misma de Dios y de lo que Dios quiere para nuestra vida. La Biblia, hermanos, en algún momento tiene historias, tiene personajes. Por ejemplo, usted lee el libro de Josué y usted ve que Josué fue un gran líder, amén. Usted ve la historia de Josué y ve que Josué fue levantado por Dios para que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Levantó una generación nueva. Pero el personaje más importante, no pensemos que es Josué. El personaje importante plasmado en la esencia de ese mensaje es Dios. Es Dios utilizando a Josué para llevar a su pueblo, para guiarlo y levantar una nueva generación. Entonces, así usted puede ver que todos los libros de la Biblia, todas las cartas que han sido escritas, tienen un mensaje, una esencia, y esa esencia es el mismo Dios dado a los escritores a través del Espíritu Santo para que usted y yo nos gocemos en esta hora leyendo la palabra de Dios, porque se dice que la palabra de Dios es el único libro donde el autor está presente. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alégrese por eso, hermano, porque usted puede estar leyendo esa obra magnífica literalmente y el autor está con usted, escudriñando la palabra de Dios. Las escrituras, hermanos, nos ofrecen información muy valiosa de cómo un cristiano puede crecer espiritualmente. Este es el manual, hermanos, de la vida. Este es el manual que Dios nos ha dejado. Y nosotros, hermanos, debemos de ir al manual de la vida para que nuestra vida cristiana pueda ser edificada. Es el poder de Cristo en el creyente que va a hacer cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras vidas. La capacidad que nosotros tenemos, hermanos, de crecer espiritualmente es porque confiamos en el poder de Dios y seguir las enseñanzas que allí dice. No solo de leer la palabra de Dios o decir, hermano, mire, yo leí la Biblia un año, ¿verdad? Porque hay facilidades de lectura, o porque, mire, hermano, lea la Biblia en un año, o porque, digamos, tiene en su celular un sistema donde le manda el mensaje diario o el pan diario. Tiene que hacer caso de lo que ahí le dice y transformarlo en hecho. Debemos de ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Amén. Debemos de ser hacedores de la palabra de Dios para que eso haga rema en nuestra vida y así, hermanos, poco a poco vamos a ir madurando espiritualmente
con la ayuda del Señor. En segundo lugar, hermano, para que usted y yo podamos seguir creciendo espiritualmente, debemos de congregarnos en una iglesia local. Congregarnos en una iglesia local. La práctica, hermanos, de los dones espirituales es, pero fundamental, invaluable, hermanos, en el desarrollo de la madurez espiritual. Efesios 4:11 habla acerca de los ministerios que el mismo Jesús instituyó. Pero en el versículo 16 habla para qué los instituyó. No para guardarlos, no para hacer negocios con los dones o con los ministerios, sino que para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso, hermanos, que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia y mansedumbre. Y sobre todas estas cosas, hermanos, no hay ley. Amén. Si usted practica todo eso, hermano, dentro de la congregación, el Señor no tiene nada que decirle porque está cumpliendo la ley. Pero aquí vienen las preguntas. ¿Estamos creciendo en amor? Porque si yo tengo el fruto del Espíritu, que es amor, ¿estoy creciendo en amor? ¿Estoy creciendo en amor hacia mi prójimo? ¿Estoy creciendo en gozo? ¿Siento gozo por lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Siento gozo, como decía el pastor Oscar en el primer culto, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, siento gozo por lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Hay paciencia, hermano? Desde que usted aceptó a Cristo, ahora es más paciente que antes. Hay más paciencia en nuestra vida, hermanos. Y eso va a demostrar que si nosotros estamos creciendo espiritualmente o estamos estancados. Que los dones del Espíritu o el fruto del Espíritu se ha dado entre nosotros. Es para compartirlo. El amor entre nosotros mismos. El gozo, gocémonos con nuestros hermanos cuando se puede, ¿verdad? Hay que gozarse. Paciencia entre nosotros mismos. Ténganos paciencia, hermano. Tengamos paciencia con el prójimo. Pero también, hermanos, el congregarse en una iglesia no solamente es asistir a todos los cultos. Podemos tener cultos todos los días. Culto lunes, culto martes, un culto el miércoles, o el domingo asistir a los 2 cultos. Eso no es solo congregarse. Sí es una buena práctica asistir a los cultos, pero debemos de pasar, hermanos, de ser asistentes a ser miembros. Debemos de pasar de ser asistentes a un culto a ser miembros. ¿Por qué, hermano? Porque el miembro de una congregación tiene características que el mismo Dios ha dejado. Por ejemplo, el miembro tiene identidad. Se identifica con una iglesia. Se identifica con una iglesia. Yo puedo decir, ¿dónde están los del templo cristiano? Y de este lado quizás nos han visitado. Bienvenidos, hermanos. ¿Dónde están los del templo cristiano? Amén. Porque nos da una identidad. El congregarnos, el ser miembro. Pero también la identidad nos hace compromiso. Primeramente con Dios, con el pastor, con los líderes, pero un compromiso para que usted pueda también ser parte de la obra de Dios. También como miembros nos da lealtad. Debemos de ser leales, hermanos, a la congregación donde nosotros recibimos este alimento espiritual. Para los que no vinieron en el primer culto, vaya y escuche el mensaje que está grabado
ahí en las redes sociales, porque es alimento. Este alfolí de esta iglesia da todos los domingos y cada vez que hay una predicación, alimento espiritual. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿dónde vamos a congregarnos? En la casa que nos da alimento. Y esta es la casa del pan. Usted ha escogido esta casa y ha escogido esta casa como una casa donde se congrega, porque aquí hay alimento espiritual. Amén. Si lo cree, dele palmas al Señor. También el miembro, hermano, da compañerismo. Compañero, ¿va? Compañero de oración, compañero de guerrero, ¿va? Hace poco yo conocí varios compañeros de viaje que fuimos a la brigada médica, ¿va? A Honduras. Ahí se conoce uno con los hermanos. O usted viene a la cafetería y usted ve a los hermanos teniendo esa coinonía. Eso, hermanos, eso en algún momento, eso hace que su vida espiritual crezca. Porque usted tiene compañerismo con todos. Y todo eso, hermanos, se da en un ambiente de congregación. Aquí no hay solitarios, hermanos. Aquí no hay llaneros solitarios. Todos somos una congregación. El mismo cuerpo de Cristo, amén. Donde Cristo es la cabeza y nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los que estamos conviviendo, compartiendo y somos los que estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. Amén. Pero también, hermanos, el crecimiento espiritual, usted lo puede buscar en un grupo pequeño. Usted lo puede buscar en un grupo de oración. Nosotros aquí le llamamos células. Usted puede buscar una célula para que usted vaya y también comparta ahí en esa intimidad, porque es más pequeño, un grupo pequeño, por eso se llama grupo pequeño, porque es una célula donde usted puede compartir, donde usted puede edificarse, donde usted puede ganar almas también en ese grupo pequeño. Y cuando usted llega a ese grupo pequeño y ahí se da cuenta de que hay otros hermanos que tienen dificultades, que tienen problemas, incluso más grandes que los de nosotros, usted dice: Señor, gracias, porque aquí me siento bien, aquí me entienden y aquí vamos a salir todos adelante. En un grupo pequeño, donde se fortalece nuestra fe, donde nos fortalecemos los unos a los otros. Y eso, hermanos, es porque como cristianos también debemos de dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y así, hermanos, usted puede ir creciendo espiritualmente. No podemos, hermano, oiga bien lo que le voy a decir, no podemos experimentar un crecimiento espiritual si no tenemos una casa específica donde servir. El servicio, hermanos, vivifica el alma del miembro. Usted no puede decir: yo estoy tranquilo, tengo 30 años, nunca he servido en un ministerio o algo, porque tenemos el ejemplo de Jesús, que vino a servir y no ser servido. Amén. Y tenemos ese ejemplo que el Señor nos dejó, que Él vino a servir a las personas. Y por eso nosotros podemos también tomar ese ejemplo de ser servidores. ¿Con quiénes? Con la congregación. ¿Con quiénes? Con los que estamos, con los que trabajamos juntos. Y por eso existen también los ministerios. En tercer lugar, hermanos, el crecimiento espiritual a menudo viene a través de las pruebas. Así como la fortaleza física se construye mediante el esfuerzo, ¿verdad? Cuando usted está haciendo ejercicio y hace un esfuerzo, hay dolor, hay digamos, dedicación. También la parte espiritual, hermanos,
de nuestra vida, nuestra alma, tiene que tener en algún momento un esfuerzo espiritualmente. Hay un dicho que dice, sin dolor no hay ganancia. ¿Verdad? No podemos esperar que Dios nos dé un crecimiento espiritual si nuestra fe, hermanos, no es probada. La fe tiene que ser probada. ¿Y cómo se prueba la fe? Con paciencia. ¿Cómo se prueba la fe? Bueno, Santiago nos da ánimo en esta mañana. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, dice esta versión. ¿Usted la conoce? Produce paciencia. Produce paciencia. Y la constancia debe llevar al feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Se animaron, hermanos, con esta palabra? Con el apóstol Santiago en esta hora, diciendo que nos sentamos dichosos cuando nosotros tenemos pruebas, cuando nosotros tenemos que enfrentar algunas situaciones difíciles, cuando nosotros tenemos problemas, porque cuando venimos a Cristo, hermanos, los problemas no se terminaron, los problemas siguieron y quizás más fuerte, pero no es lo mismo enfrentar los problemas sin Cristo como estando en una vida cristiana. Entonces, hermanos, las pruebas en algún momento nos hace crecer espiritualmente. Las pruebas nos hacen crecer espiritualmente. Mucho del desarrollo, hermanos, espiritual que nosotros en algún momento tenemos es el resultado de la persistencia. El resultado de que usted y yo hemos sido persistentes, hermanos, persistentes ahí. Cuando usted le pregunta, hermanos, de aquí de la congregación, ¿por qué se ha sostenido? Es porque la mano de Dios ha sostenido ese problema. Porque aún en esa situación, en esa dificultad, la mano de Dios ha estado presente y por eso hemos salido adelante. Amén. Y si usted, hermano, en algún momento está pasando por alguna prueba, si está pasando por algún problema, téngalo por seguro que si usted persiste, usted va a ver la gloria de Dios manifestada en ese problema. Dele palmas al Señor en esta hora. Y el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 13, que no se cansen de hacer el bien. Y en Gálatas 6, 9 habla de que porque a su debido tiempo, hermanos, al debido tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros tenemos, sino que en el kairos de Dios, que es el tiempo perfecto cuando Dios llega, no en el tiempo que yo lo necesito, no en el tiempo que yo espero que lleguen las cosas, sino en la voluntad absoluta del Señor, porque el tiempo del Señor es perfecto. Él no llega ni tarde ni después. Llega en el momento justo. Ahora, buscar gozo, hermanos, en tiempos difíciles, ser capaz de encontrar la felicidad, ser capaz de encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, es cuando ahí usted se da cuenta que espiritualmente usted está creciendo. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende cómo es que nosotros, estando en medio de problemas, en situaciones adversas, en situaciones de salud adversa, nosotros estamos firmes viendo a la meta que es Cristo.
y nos gozamos. Venimos al culto y sonreímos porque sentimos el amor, sentimos ese fuego que cada uno de nosotros tenemos y encendemos una llama que es el fuego del Espíritu Santo que cada uno de ustedes y yo tenemos. Amén. Porque Él mora dentro de nosotros. Por eso es la importancia, hermanos, de congregarse. Por eso es la importancia de buscar esos grupos de oración. Por eso es la importancia, hermanos, porque en estos tiempos difíciles nosotros podemos adoptar una postura de tranquilidad para que dejar que Dios obre en esa situación. Deje que Dios obre, hermano. Dios está obrando ahí en ese problema. Dios está obrando ahí en esa situación. Quizás en este momento no lo ve, pero se lo aseguro que si usted ha puesto la confianza en Dios, si usted ha dado su corazón al Señor y usted ha dicho, Señor, aquí está mi vida y yo confío en ti y este problema en el nombre de Jesús, yo confío que tú vas a hacer la obra. Él hará la obra. Solo espere pacientemente. Aceptar que el gozo, hermanos, y la tristeza pueden coexistir, ¿verdad? Que eso no lo entiende el mundo. Eso solo puede ver en un cristiano, que existe el gozo y existe la tristeza. Ninguna de las dos es más que la otra, pero en algún momento, dice Santiago, que al enfrentar la prueba y persistir y no desistir, entonces veremos la respuesta del Señor. Una forma clave, hermanos, de seguir creciendo espiritualmente es recordar las enseñanzas, los milagros y los prodigios que Dios ya hizo en su vida. ¿A cuántos de nosotros Dios no ha hecho un milagro en el pasado? Recuerde, hermano. Recuérdese cuando estaba en ese lecho de enfermedad. Recuerde cuando estaba en ese lecho casi de la muerte y de ahí Dios lo sacó por su voluntad. Incluso cuando hay situaciones que quizás estemos así, pero cuando ya el Señor haga el milagro, recuerde de las maravillas del Señor que ha hecho con nosotros y hará si nosotros persistimos y nosotros no decaemos en nuestra fe. Hay que recordarnos, porque a veces somos olvidadizos. Nos hemos olvidado de dónde el Señor nos ha sacado. Nos hemos olvidado de que ya este problema ya lo habíamos visto quizás antes y el Señor va a tener misericordia para poder sacarnos nuevamente de ese problema. Y en cuarto lugar, hermanos, ¿cómo hacer o algo importante para que nuestra vida espiritual esté en crecimiento? Es mantener nuestra fe en el centro de nuestra vida. La fe, hermano, es importante. Hay una parábola en Lucas capítulo 8, versículo 14 al 15, donde dice que la parte entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Mire cuáles son las cosas que acongojan al hombre. Las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Y en otra versión dice los placeres de este mundo. Y sigue diciendo, y no maduran, dice, pero la parte que cayó, o sea, la semilla, que es la palabra de Dios, en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Lucas 8, hermanos, es una explicación de esta parábola
que es bien famosa, usted la ha escuchado en otra versión. Y este fragmento que he leído destaca la importancia de mantener la palabra de Dios en nuestros corazones. En nuestros corazones. No dice la mente, en nuestros corazones. Que la palabra de Dios, que es la semilla, esta es la semilla buena, cuando sea sembrada, que quede en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque así nos va a animar a poder mantenernos con diligencia en el camino de Dios. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios y no dejar que las ahoguen las preocupaciones, las riquezas y los deseos o los placeres del mundo. Son las cosas que distraen, hermano, en algún momento si no se saben llevar. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo del 2 al 3, dice algo similar. Como que Pedro se puso de acuerdo con Santiago y dice, con Lucas, perdón, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces vemos que ambos pasajes nos están dando, nos animan a reflexionar sobre lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Un corazón fértil. Cuando la palabra de Dios fue sembrada en nuestros corazones, que nuestro corazón sea fértil, que nuestro corazón sea una buena tierra y que no nos olvidemos de las cosas que el Señor nos ha dado, porque algunos somos olvidadizos de las cosas que Dios nos ha dado. Por eso que Lucas dice, asegúrense de que la palabra de Dios no sea ahogada por las situaciones adversas, porque sabemos que es importante buscar con pureza en nuestros corazones para que la palabra de Dios pueda echar raíces y luego desarrollarse y transformarse. 3 etapas de nuestra vida, hermano. Primero, la siembra. Y ustedes conocen, para los que en algún momento o vivieron en el campo o han visto el campo, que el agricultor llega y siembra la semilla y espera pacientemente, no así va, no viendo a ver si nace, no, él va a hacer sus otras cosas y él sabe, depende de lo que ha sembrado, en cuánto tiempo va a germinar esa semilla. Así es la palabra de Dios. Si su corazón, cuando fue sembrada esa semilla, ha sido un corazón fértil, esa palabra tiene que tener raíces. Las raíces sirven para agarrarse la planta para que cuando el viento llegue no se caiga. También las raíces por ahí comen las plantas, hermano. Por si no lo sabían, las plantas comen por las raíces, respiran por las hojas. Mire qué importante es el entender esa parábola del sembrador. Y cuando esa raíz ya está bien establecida, o sea, cuando la palabra de Dios ya está bien arraigada en nuestra vida, entonces nos vamos a empezar a desarrollarnos como cristianos, a ser buenos y mejores cristianos, a ser mejores y maduros, más maduros, dice la palabra de Dios en la carta de Pedro. Pero también, hermanos, en algún momento, para algunos, la palabra de Dios nos transforma. ¿Por qué? Porque veníamos con cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, si la palabra de Dios, hermanos, cayó en un corazón fértil, ese corazón, esa palabra hace que nosotros nos desarrollemos, pero que también
nos transformemos, porque el único que puede transformar los corazones, incluso el corazón de piedra, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para ir finalizando, hermanos, tengo que hacer esta pregunta. ¿Está tu corazón lleno de tierra fértil? ¿Es su corazón, es mi corazón una tierra fértil para que la palabra de Dios haya sido sembrada en tierra fértil? ¿O ya se secó la palabra que nos dieron hace tiempo? La comparación de nuestro corazón con la tierra fértil es útil para hacernos entender. Podemos usarla para determinar si algo ayudará o perjudicará nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, hermanos, como lo dije al inicio y lo voy a decir al final, es un proceso. Y aquí, hermanos, y aquí me incluyo yo también, yo soy el primero que me incluyo, no importa que tenga 20, 30, 40, 50 años de estar en la iglesia o de ser cristiano, si su corazón no está bien cimentado en la palabra de Dios. Y el crecimiento espiritual, hermanos, es a través de los frutos. Y ese fruto que permanezca, un fruto que se vea, un fruto que dé largura de días y que dure, que perdure ese fruto. Cultivar un terreno fértil, hermanos, en nuestras vidas para que la palabra de Dios penetre, esa es la clave para que nosotros podamos decir que estamos creciendo espiritualmente. Es la voluntad de Dios, hermanos, que crezcamos espiritualmente. Créanlo, es la voluntad de Dios que seamos cada día más parecidos a Cristo. Si el Señor quiere, hermanos, que cada día que pasa, nosotros nos parezcamos más a Cristo. Como dijimos acerca del proceso, quizás algunos están iniciando el proceso, quizás otros están a mitad del proceso. No hemos terminado el proceso, porque el proceso se termina cuando estamos en la presencia del Señor. Pero lo que yo le quiero dar esta mañana, hermanos, es que si usted está en ese proceso, que siga, que persista, que busque de la palabra, que se congregue, que tenga coinonía con los hermanos, que busque más de la oración, que también tenga lectura de la palabra de Dios de una forma sistemática, que también tenga ese compañerismo con todos, porque todo eso, hermanos, como dijo Pablo en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.